Bendiciones mis hermanos y hermanas, es un gusto estar con ustedes por este medio. Les saluda a su hermano Héctor Hernández, de Líderes Elim. Deseando que la gracia de nuestro Dios y la llenura del Espíritu Santo sea sobre sus vidas a fin de que haya mucho respaldo en la labor que juntos realizamos para nuestro Señor. Para esta semana tenemos un nuevo tema, el cual es: El Salvador es el buen pastor. La lectura bíblica la tenemos en el libro de Isaías, capítulo 40. Versículo del 9 al 11. Que nos dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. La verdad central dice: Dios está presente para vencer el mal y cuidar a su pueblo. La realidad humana es de constante esfuerzo y un aseguramiento por un futuro, por un porvenir, por un bienestar posterior. Parece una lucha constante del humano por conseguir ese bienestar presente y futuro, en donde los esfuerzos permanecen concentrados en todos los recursos y necesidades materiales, para permanecer en este mundo de la mejor manera posible. Esto puede llevar una vida entera de lucha, y esta puede ser delegada aún a los descendientes para que la continúen, a fin de no perder el estatus y el nivel socioeconómico que se considera haber alcanzado. La vida humana se extingue y toca despedir a los amigos y parientes. Momentos en los que se reflexiona que la vida es efímera. Y esto trae desconsuelo al corazón humano y, también desesperanza, pues ¿de qué valió tanto esfuerzo? ¿De qué vale haber conquistado? ¿De qué sirve el haber acaparado, si la vida se escapa rápidamente en unas cuantas décadas? Pero nuestro Señor nos dice que sí hay consuelo, que sí hay esperanza. Ese bienestar que ansía el corazón humano es la necesidad de llenar el vacío que lleva en el alma el hombre por causa de nacer en pecado. El hombre fue creado para estar en la presencia de Dios, adorarle y realizar los propósitos para los cuales fue creado. Pero por causa del pecado el hombre se ha apartado de los propósitos que Dios tiene para con él, y busca por sus propios esfuerzos y por sus propios méritos alcanzar la paz que anhela su alma, dándose cuenta que sus esfuerzos son en vano. Pero nuestro Señor no se ha olvidado de su creación y tiene un anuncio para el hombre, para que éste se regocije y aproveche lo que su Creador tiene que decirle. El punto número 1 dice: la anunciadora de Sión. Para este punto número 1 tenemos como referencia el versículo 9. Este nos dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Todo anuncio, toda noticia, debe ser proclamada de manera que sea escuchada por todos. Aquí está mandando a que se proclame a Jerusalén esta noticia de consuelo. El Señor acababa de decir que habría de hacerlos volver de la cautividad babilónica, y deberían encontrar consuelo en saber de que el Dios de ellos no los abandonaría, que no se olvidaría de su pueblo. Todo corazón cautivo debería tener en su interior la palabra de promesa y de consuelo que su Señor estaba con ellos. Y que al fin se levantaría para hacerles volver de la cautividad. Este pueblo había caído en tal situación por causa de desobediencia. Pero nuestro Señor había perdonado sus pecados y por su misericordia había dado el doble por ellos. Esa promesa debería de llenarles de esperanza, que un día volverían a contemplar la ciudad amada de Dios y volverían a morar en su tierra. Para la proclamación de buenas noticias el Señor pide que sean difundidas para que lleguen a las almas cautivas y necesitadas de salvación. Ahora él se está refiriendo a alguien que habría de proclamar y se refiere a ella como anunciadora, es decir, a alguien que proclama, como un heraldo que lleva una buena noticia, y en este caso para aliviar el dolor en los corazones cautivos. Las buenas nuevas de nuestro Dios nos dicen: no desfallezcas, que aunque tu vida es efímera en este mundo, debes estar consciente que tu vida esté en mis manos. Porque tu Señor, tu Dios, no se ha olvidado de ti, y quiere darte un glorioso destino eterno en su presencia. Que aunque tus fuerzas son pocas, y que todos tus esfuerzos los puedas ver como perdidos y vanos ante tu realidad de corto paso por el mundo, debes recordar que hay un Dios eterno, y quiere ser tu Dios. La anunciadora de Sión delegada por Cristo Jesús es la Iglesia. Él dijo a su Iglesia que predicara este evangelio del reino, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
El pregonero de la palabra de salvación debe de ser osado y valeroso. Proclamar sin temor el Evangelio de Cristo Jesús, anunciando a los cautivos que hay esperanza, que hay liberación, que hay perdón, en el Dios nuestro que anunciamos. Nuestro Cristo Jesús vino por primera vez y nació en un pesebre, pero el mundo entero debe verle como el Dios hombre. El Dios que descendió a este mundo, el Dios encarnado, el Emmanuel. Solamente viéndolo de esta manera será de provecho para nuestras vidas, su ministerio, su obra y el deseo para con nuestro ser. Debe conocer el mundo que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, para libertar a los cautivos. Y que todo aquel que invoca su nombre será salvo, y puede gozar de esta buena nueva teniéndole como su Dios. El punto número 2 dice, viene el Dios que hace justicia. Y para este punto número 2 tenemos como referencia el versículo 10. Que nos dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. La cautividad babilónica mantenía el corazón del pueblo de Israel con mucha tristeza, recordando la tierra de la cual habían sido desarraigados, y deseando volver a ella. La desobediencia humana y la oportunidad que se le da al pecado en la vida del hombre, es lo que concede derechos al enemigo de nuestra alma para que ejerza dominio sobre nuestras vidas. El pueblo de Israel había desobedecido, la nación estaba dividida en dos reinos, se habían vuelto a dioses ajenos, el pecado los había puesto en las manos del enemigo y ahora estaban cautivos. Pero nuestro Dios a los que ha tomado por hijos les ha dado una promesa y Él la cumplirá. Muchos de los sufrimientos que podríamos estar atravesando podrían ser las influencias que el enemigo tiene sobre nuestras vidas, a causa de la autoridad que le hemos concedido con nuestra desobediencia a Dios. Permitiendo que el enemigo de nuestras almas tenga un dominio en muchas de las áreas de nuestra vida. Otros podrían estar viviendo bajo ataduras de pecado como vicios, relaciones interpersonales fuera de la voluntad de Dios, o en su corazón con deseos de venganza, llenos de odio y de maldad, lo que les lleva a tener acciones de desobediencia y de pecado, permaneciendo en contra de la voluntad de Dios. Conociendo esta voluntad, los corazones anhelan la libertad, la paz, y disfrutar del gozo que conocieron cuando vivían en la comunión con Dios. El enemigo de nuestra alma no está dispuesto a ceder ese dominio que se le ha concedido con la desobediencia a Dios. La opresión de la cautividad y la lucha de libertad es fuerte, y al corazón sin Dios únicamente le queda el sufrimiento y la desesperanza anhelando libertad, y la oportunidad de poder escapar del destino inminente de muerte eterna, que lleva como resultado de vivir en esa condición de desobediencia. Nuestro Dios ha querido que todos los cautivos sepan que el Dios poderoso ha venido a este mundo, trayendo la oportunidad para que todo aquel que desee escapar de la condenación eterna, sea libre al tenerle a Él como su Señor y Salvador. Con estas palabras el Señor anuncia un futuro glorioso para Israel. El profeta está uniendo en este versículo, la primera y la segunda venida de Cristo Jesús a este mundo. Como cristianos debemos ver los acontecimientos como un todo dentro del Evangelio. Él vino, desarrolló su ministerio y pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y ahora los redimidos por Cristo Jesús, estamos anunciando a este mundo las buenas nuevas de salvación. La Iglesia anuncia que Cristo volverá nuevamente y que esta palabra habrá de cumplirse para con el pueblo de Israel y también para todos aquellos que viven dentro del reino de Cristo Jesús. Pues si el Hijo nos ha libertado, somos verdaderamente libres, y habremos de ver cumplida esta palabra donde el enemigo de nuestra alma, el acusador de nuestras vidas habrá de ser lanzado de la presencia de nuestro Dios. Para que nunca más nos acuse ante nuestro Dios, pues Cristo es nuestro intercesor. Nunca más ejercerá opresión y dominio sobre nuestras vidas, porque el vencedor de vencedores viene para lanzarlo al lago de fuego. Nuestro Dios viene con poder para ejercer dominio y autoridad, y no necesita valerse de ninguna ayuda o un poder externo porque Él es un Dios todopoderoso. Y viene venciendo por los suyos. Él emplea su dominio, su poder y autoridad para que prevalezca su justicia. Y la justicia de Dios viene recompensando a cada uno según sean sus obras. La pregunta es, ¿cuáles son tus obras? Es decir, ¿cuáles son tus acciones delante de Dios? La justicia de Dios se hace ver en que Él ha mandado que se anuncie esta oportunidad para escapar de las ataduras de la esclavitud del pecado y maldad. Pues aunque la influencia del enemigo ha sido fuerte sobre el corazón humano, para llevarle cautivo, esto no hace inocente al hombre de su pecado y su maldad, pues nuestro Dios ha dado a conocer su voluntad y ha mandado a proclamar la salvación para que el hombre se arrepienta y se vuelva al Dios justo y libertador. Por eso Él dice,
Venid pronto y estemos a cuenta. Pero su justicia y su poder también vienen en defensa y protección por todos los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón y han reconocido que Él se entregó por ellos en la cruz del Calvario. A estos nuestro Dios los ha declarado justos y dignos de vivir eternamente en su presencia, disfrutando del señorío y poder que ejercerá en este mundo. El punto número 3 dice, el pastor amoroso. Y para este punto número 3 tenemos como referencia el versículo número 11. Que nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Nuestro Señor ha mandado que se proclame en monte alto las buenas nuevas de salvación. Que se pregone a todos los corazones que viven en desesperanza y sufrimiento. El deseo que tiene nuestro Señor es que todo hombre en esta tierra escuche de su misericordia y procedan al arrepentimiento. Vimos que el pecado produce una vaciedad en el corazón humano. Por lo que el hombre trata de llenar ese vacío en diferentes atractivos de este mundo, que considera que puede darle deleite y alivio a su alma. Pero termina dándose cuenta que cada uno de los atractivos de este mundo son ofrecimientos que el príncipe de este mundo da, para llevar más cautivos hacia la condenación eterna. La palabra de nuestro Señor dice: ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Los deleites terrenales, los bienes que pueda acaparar, los tesoros que pueda alcanzar, y aún, si considera que ha logrado la seguridad y estabilidad en esta tierra, termina comprendiendo que ello no satisface la verdadera necesidad humana, si se ve cautivo del enemigo, y lleva un camino inminente hacia la condenación eterna. Los cautivos del enemigo despiertan a una realidad que todo en este mundo es vanidad de vanidades, como dice el rey Salomón en su libro de Eclesiastés. Pero el Dios Todopoderoso que hemos visto, pelea por los suyos. Y vence al enemigo de nuestras almas. Él tiene también las delicadezas para cuidar al ser humano como es debido. ¿Quién mejor que Él puede conocer los cuidados adecuados que necesitan el ser humano si Él es nuestro Creador? Nuestro Señor se describe como un pastor en el cuidado de su rebaño. Él, al venir a este mundo, se declaró como el buen pastor. El que dio su vida por sus ovejas. En estas palabras del versículo número 11, nos está diciendo que Él da los cuidados adecuados que necesita cada una de nuestras vidas, que Él nos ve de manera muy individual a cada uno de nosotros. Que por lo tanto los cuidados que a cada uno habrá de darle han de ser de acuerdo a la necesidad particular que cada uno requerimos. Y se describe como un pastor amoroso, pues Él pone su corazón en la vida de cada uno de los suyos. Él desea dar este cuidado especial a cada uno de los que está llamando por medio de su palabra. Y todo aquel que le recibe en su corazón, puede tener la seguridad de que este buen pastor cuidará de él, de una forma muy personal y amorosa. Esta es una promesa de nuestro Señor tanto para el pueblo de Israel como también para cada uno de nosotros, porque formamos parte del reino de Dios, pues le hemos recibido en nuestros corazones. El enemigo de nuestras almas ha arrastrado a muchos bajo seducción y engaño, y los ha vuelto cautivos de maldad, para que luego sean centro de burlas, menosprecio y sufrimiento. Las lágrimas, tristezas, desesperanza, y hasta la agonía, que se pudiera estar pasando por causa de vivir en la lejanía de Dios, debe ser quitada por medio de la fe, en este pastor amoroso que es nuestro Señor Jesús. Pues nos dice en el libro de Apocalipsis, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La fe puesta en Él habrá de ser honrada, por eso invita a los agobiados, a los abatidos, y afligidos a acercarse a Él, y dice a sus hijos: echad pues toda ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. Nuestro Señor ya se ha levantado en salvación y defensa por nosotros, nos ha hecho sus hijos, y ahora Él quiere cuidar de manera especial a cada uno de los que hemos venido a ser templo y morada de su presencia. Si alguno todavía no le ha recibido en su corazón, hoy tiene la oportunidad. Solamente tiene que invocar su santo nombre, arrepintiéndose de sus pecados y recibiéndole como su Señor y Salvador. Amén. Doy gracias a mi Señor por este tiempo que me permitió compartir con ustedes esta palabra, en la cual he meditado, y mi Señor ha puesto en mi corazón. Espero les sea de gran ayuda, y que nuestro Señor permita que sirva para que muchos crean en su santo nombre. Se despide de ustedes su consiervo, Héctor Hernández. Y será hasta la próxima. Bendiciones.